Justamente lo que buscan estos lanzas internacionales, como los llaman, es tener estatus, conseguir también un nivel de vida superior y también las cosas que robaban, yo les decía, en el extranjero la envían vías encomienda, pero hay otras personas que también quieren vivir a un nivel de vida mayor, pero que no precisamente realizan este tipo de delitos, sino también realizan fraudes, como ocurrió con la Scarlett Johansson chilena. No sé si se acuerdan de ella, Carolina Leiva, quien fue detenida hace un par de años por estafar a 3 bancos y 6 personas naturales por 3.000 millones de pesos. Ella lo que hacía también es que se relacionaba con mucha gente importante, con mucha gente conocida, tenía fotos con actores, tenía fotos con presentadores de televisión. Bueno, hace poquito salió de la cárcel y tuvo una conversación en exclusiva con nuestro animador. Carolina Leiva, más conocida como Scarlett Johansson. ¿Te gusta ese apodo? No mucho, la verdad, nunca me ha gustado. Es como, no sé, se dice, se cuenta de que yo buscaba parecerme a ella y la verdad es que no. Yo me enteré cuando me tomaron detenida en la PDI, típico que ellos buscan, ¿cierto?, alguna semejanza o siempre hay, ¿cierto?, alguna persona que ha estado detenida y buscan el parecido con alguien o con algún famoso. Y de eso me enteré estando detenida. Es fácil engañar, embaucar, mentir. Tú empezaste a los 19. ¿Por qué? ¿Qué te motivó? La verdad es que cuando fui chica, sí, pues falsifiqué un instrumento público. Gracias a Dios nunca tuve, como era chica y había que se hiciera responsable de mí en ese minuto, nunca me condenaron. Pero sí, pues para sobrellevar un escape, haber dejado la universidad cuando chica, irme detrás de un pololo y mantenerme en el sur, falsifiqué un título de fonoaudióloga. ¿Y cómo entras en la espiral? Porque ese es un comienzo, no es un final. No, ese fue el comienzo, yo creo, de mi vida relacionada, ¿cierto?, a lo delictual. Tal vez de como para a un diagnóstico más bien psiquiátrico, ¿cierto? Y un análisis a posterior, digamos, pero mucho más largo. Yo no me podría justificar en eso. ¿No hay justificación a tu juicio? A mi juicio no existe ninguna justificación como para haber cometido o para haber delinquido en el fondo. Te quería preguntar por tu paso por la cárcel. En San Joaquín compartiste con María del Pilar Pérez, más conocida como La Quintrala, por un homicidio que tuvo gran connotación pública. Ella parece haberte ofrecido protección en un inicio, una suerte como de cobijo en la cárcel. ¿Cómo era la relación con ella? ¿Cómo era eso de convivir en la cárcel? Es complicado. En esa sección en particular donde yo estuve al principio en Santiago, bueno, sin duda hay mucho mayor resguardo, hay menos cantidad interna, éramos 2 internas, vivíamos bastante acomodadas en comparación al resto de la población penal. Sí, pucha, la María del Pilar al principio fue bastante amorosa, me recibió, ella está a cargo como, la verdad es que ella como que un poco es como la jefa, ¿cierto? O así te lo hace sentir. Como la regenta, ejerce un liderazgo. Es como la regenta, absolutamente, de esa sección en particular. Conmigo fue muy amorosa al principio. ¿Y por qué? Porque las otras presas le temen. Está basado en miedo. Yo creo que hay un poco de temor porque finalmente ella dice tener una muy buena relación, ¿cierto?, con la jefatura y sin duda... ¿Con Gendarmería? Sí, con Gendarmería, sí. Y hay un poco como de... Yo creo que hay un poco de razón en eso, ¿eh? La Pilar ha tenido varios conflictos que han sido de hecho conocidos en la prensa, ¿verdad?, con otras internas, pero finalmente la Pilar siempre gana, pues. Es una cosa muy rara. ¿Y qué pasó contigo? ¿Te ganó a ti también? A mí también, sí.
La verdad que a mí la Pilar me tenía cansada. Era una cosa así como que ella quería tener el control de todo. Y cuando yo ya me empiezo a revelar un poco, le digo, ¿sabes qué? En verdad como que yo no tengo que pagar las cosas. Si tú me quieres encargar algo, págamelo. ¿De qué me hablas? ¿Encargar, pagar, qué cosas? No sé, de repente le pedía cosas a mis nanas y yo se las regalaba. Entonces estuvo como muy regalona mía en alguna época. Me prohibía hablar con ciertas personas. Me prohibía juntarme o relacionarme con otras internas. Pues yo ya luego me fui trasladada a Rancagua y ahí era... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las amenazas? Tuve un episodio de violencia con la María del Pilar y tuve varios episodios en los que viví violencia por parte de los funcionarios de Gendarmería. Y luego ya por un tema de protección, ¿cierto? El director nacional de Gendarmería me traslada a Rancagua, decidieron trasladarme por un tema de resguardo y seguridad. ¿Te amenazó de muerte? ¿La Quintrala? No. Te codeabas con el jet set de la televisión, organizabas fiestas, pagabas incluso a la asistencia de algunas personas famosillas. ¿Qué queda de eso? ¿Alguien de ese círculo se te ha acercado? Después de que ese salí, mundo? hoy sí. Sí, ¿Sí? sí, pero hoy. ¿Hay amistades que han perdurado? Algunas, no todas. Pero en general como estas relaciones, por ejemplo, con la gente, no sé, con las actrices y todo, yo la encuentro más bien operativa para ellas, en el fondo. ¿Cómo así? No sé, ellas, o sea, en general los actores para mí son como súper frívolos. Entonces, en verdad como que enganchaban con el acceso como al lujo o a saltarse ciertas cosas, ¿cierto? Con esta, no sé, pues para ellos uno puede ser una millonaria excéntrica, ¿te fijas? Esa era la sensación y lo que tú Exactamente, transmitías. la proyección en el fondo. Volviendo hacia atrás, el mall me quedaba chico, se te escuchaba decir. Eras compulsiva en tus compras. ¿Cuánto llegaste a gastar en un día o en una semana? El promedio de lo que yo gastaba en un día, no sé, un día que no quería hacer nada ni comprar mucho, 1 millón de pesos. Y un día en el que compraba mucho, promedio, 5 millones, no sé, 15 millones. Era eso, no era una gran compra, digamos. Porque tú decís, una persona normal con 15 millones de pesos, no sé, pues, puede amoblar un departamento, ¿te fijáis? Pero no, para mí eran cosas como muy normales. Estafaste 3 bancos a 6 personas. Son cerca de 3.000 millones de pesos. ¿Qué ocurre con ese dinero? Yo hice una bicicleta financiera. Nunca se encontró, ¿ya? A pesar de que uno obviamente en el proceso, ¿cierto?, de investigación, tú alzas el secreto bancario, pero a mí no se me encontró absolutamente nada. Yo gasté esa plata. ¿Tú gastaste ese dinero? Sí. ¿Y hoy qué tienes? Bueno, sí, afortunadamente me quedé con las mismas cosas que compré, digamos. Y lo que he tenido desde antes, porque obviamente uno se casó, uno tiene casa, digamos, auto. ¿Esas cosas no pasan a ser prendas para resarcir las deudas? No, fue solamente una de las propiedades fue rematada. ¿De cuántas propiedades me hablas? Es algo que... Son varias. Me lo dices. voy a reservar eso, Maro, porque... De acuerdo. Sí, son varias. Has conocido varias caras de Chile, del jet set y algo de los ricos y famosos y ese mundo a este otro. ¿Con cuál te quedas? Ay, sin duda con mis compañeras choras.
Sí, la gente más de verdad. A pesar de todo lo que viví, Esa gente más de verdad me dices que está en la cárcel. sí, la Sí, gente más de no verdad. afuera, no era la que te acompañaba en las fiestas. Algunas sí, algunas está afuera. La gente de verdad tú la puedes encontrar en todos lados, es transversal. No puedo dejar de hacerte la pregunta. Esas personas, ¿hay alguien a quien tú tengas que resarcirle la estafa o el engaño? ¿Alguien que te quedó pendiente? Yo creo que solo con mi hija. ¿Y de las víctimas? Y de las víctimas, chuta, qué difícil. Siento que no. De verdad que... ¿De qué vas a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo te vas a ganar el pan pan? Hay que trabajar. ¿En qué? Uy, tengo hartos ofrecimientos, hartas cosas, emprendimientos personales y otras ofertas por ahí. Afortunadamente nos falta. ¿Netflix? Escuché algo. Sí. ¿Se ha interesado por tu historia? Sí, tenemos negociadas 2 temporadas, efectivamente. ¿Ya está conversado? Está conversado, no así tomado la decisión de si vamos con esto o hacemos otras cosas. Acordado por gente en los Estados Unidos. Acordada por gente de los Estados Unidos y tengo que revisarlo con mi abogado aún todavía. Veo que no estás haciendo el trabajo de promoción de tu propia historia. No es algo que me interese mucho, la verdad. Ya no hay vuelta atrás. No, No hay reincidencia. no. No es algo que quiera volver a vivir, en absoluto. Ahí está la conversación que tuvo Amaro junto a Carolina Leiva, conocida como Scarlett Johansson chilena, después de cumplir condena. Cuenta varias cosas, varios aspectos y por supuesto es llamativa la entrevista. También particularmente por su encuentro con María del Pilar Pérez, ¿verdad? Conocida por finalmente como la Quintrala y por contratar los servicios de un sicario que terminaron con la vida del novio de su sobrina, ¿verdad? Y para Bárbara Salinas, daba cuenta de cómo la relación dentro de la cárcel, Bárbara, cómo finalmente María del Pilar Pérez tiene ahí el poder, ¿verdad? Es la líder dentro del grupo. Y también cuando le pregunta a Amaro, ¿te amenazó de muerte? Pensó su respuesta, guardó silencio unos segundos, llama la atención. Eso dentro de muchas otras cosas de esta conversación, Bárbara. Sí, Tonka, realmente la historia de Carolina Leiva es interesante, por decirlo de alguna manera. Y claro, hay que recordar que ella efectivamente fue condenada a una pena de 5 años, pero con libertad vigilada. Y lo que pasa es que ella después se declara prófuga, estuvo 180 días prófuga, 6 meses prácticamente, y es una cuestión que uno le cuesta entender porque se había obtenido un beneficio. Finalmente la Corte ordena un cumplimiento efectivo de condena y es ahí cuando se encuentra con Pilar Pérez. Ahora, esta historia que cuenta ya respecto a Pilar Pérez se da mucho efectivamente en las cárceles, tanto de hombres como de mujeres, donde evidentemente hay gente que ejerce un liderazgo, una posición de poder. Yo personalmente hice mi práctica en la penitenciaría y uno conoce esa realidad. Entonces la persona que no tiene, por ejemplo, recursos, que no recibe encomiendas, que no tiene acceso a ciertas cosas, cuesta mucho que sobrevivan. Ahora, de ahí a que ella diga que puede haber sido amenazada, la verdad es que a mí me merece mis dudas personalmente, porque ella es un personaje y está acostumbrada a embaucar, a engañar y a mentir. Muy parecido al perfil, por ejemplo, de Alberto Chang, causa que yo conozco bastante bien porque hasta el día de hoy la llevo, digamos. Y Alberto Chang hacía prácticamente lo mismo también. O sea, él subía fotos con Richard Branson, se codeaba con gente, desde luego, de un nivel ya distinto, pero que aparentaba mucho éxito y eso era lo que generaba cierta atracción por parte de sus víctimas. Claro, llama la atención, Bárbara, porque van manteniendo la personalidad. Esta entrevista se hizo después que cumplió condena, pero por un lado también se describe a María Pilar Pérez con su personalidad que se mantiene al interior de la cárcel, pero Carolina Leiva también la mantiene al interior del recinto penitenciario, pero también cuando sale a tu juicio. O sea, estas características de poder tener ciertos mensajes, tener cierta tranquilidad ante situaciones, esta aura que tiene ella, que a su juicio no la hace arrepentirse, son personalidades que no cambian, incluso habiendo pasado por la cárcel. Mira, efectivamente, no cambian, Cristiano. O sea, de hecho, si tú te fijas, cuando Amaro le pregunta acerca de este interés por parte de Netflix de hacer una serie, una historia sobre su vida,
Ella dice que no le interesa, pero la verdad es que cuesta muchísimo creerlo, viniendo una mujer que además de ser muy buena moza, ¿no es cierto?, pero que se preocupa de su estética, y hay un tema de un ego ahí muy importante, y en general los estafadores tienen esa característica, además de ser muy encantadores, de ser muy buenos para embaucar, son realmente muy narcisistas. Entonces yo creo que esa postura que ella tiene en la entrevista a mí me da la sensación, con la experiencia que tengo, que es básicamente un personaje que ella construyó y que quizás hoy día de hoy ya prácticamente se lo cree. Además, para Marilyn, el tema de asociarse a personas conocidas, el tema de las fiestas, que en un minuto, cuando esto se potenció mucho en los medios de comunicación, la historia de la Scarlett Johansson chilena Marilyn Pérez tenía esta relación con actrices, con algunas figuras de la televisión, las fiestas a las que invitaba. Eso de alguna manera generaba una suerte de confianza en el entorno. ¿Cómo lo ves tú, Marilyn, que también investigaste como especialista en temas policiales? Una especie de confianza, como tú dices, pero ella donde conocía también a esta gente era en las peluquerías del sector oriente. Ella se codeaba con mucha actriz, con mucha persona que trabajaba en la televisión. De hecho, nosotros nos tocó entrevistar en alguna oportunidad al dueño de una peluquería del sector oriente, donde decía que ella compartía mucho y se hacía muchos amigos conocidos en precisamente la peluquería de este lugar. Ahí ella sociabilizaba, también recorría tiendas muy caras donde compraba joyas. Hay unos videos, no sé si aparecían justamente en la entrevista, donde se ve ella preguntando por joyas que superaban los 500.000 pesos, y le daba mucha confianza a la gente en su forma de hablar y también en su forma de vestir, porque ella no se vestía como cualquier persona. Cuando iba a estos locales se arreglaba mucho, lo veíamos también en las fotografías que aparecían en la nota con otras actrices, donde ella pasaba muy desapercibida a los lugares que iba, por su forma de hablar especialmente. Y también, Bárbara, Marilyn y Cristian, el tema de las operaciones, el tema de todos los cambios físicos que ella realizó. ¿Tenía ahí una especie de obsesión o no por verse de determinada manera? Las redes sociales, finalmente todo su entorno hacía que estuviera siempre buscando esa perfección. ¿Cómo lo ves tú, Bárbara? Mira, es que eso es precisamente parte de lo que cuenta Marilyn, es parte de la construcción de este, comillas, personaje que en definitiva hace y genera atracción hacia la víctima. Y recordemos algo, ella se hacía pasar por médico, dentro de todo su entorno se hacía pasar por médico. El Ministerio Público nunca le pudo imputar cargos porque tampoco ejerció legalmente la profesión. Pero evidentemente que una mujer así, guapa, estupenda, teóricamente de un buen nivel social, ¿no es cierto?, profesional, supuestamente médico, generaba, y además con esta compañía muy como en el, comillas, jet set chileno, si se quiere, generaba confianza, entonces nadie desconfiaba. Ella incluso, el tema de las cirugías también, insisto, da cuenta de su personalidad y de mucho narcisismo, muchísimo narcisismo. Yo creo que ella, esto que dice que le molesta, que la comparen con Scarlett Johansson, finalmente termina agradándole. ¿Cómo no le va a agradar si la están comparando con una tremenda actriz de Hollywood preciosa, y ella se caracteriza por ser, entre comillas, similar, pero además ser una muy hábil estafadora? Y justamente tenemos otra nota que queremos compartir con nuestro público, que pone más información en contexto para entender la historia, cómo se hizo conocida Carolina Leiva como la Scarlett Johansson chilena. Acabamos de ver la entrevista luego de cumplir condena que le realizó nuestro animador Amaro Gómez Pablos, pero cómo llegó a ese punto lo tenemos todo resumido en la siguiente nota. Mire, por favor. Me gusta la ropa, las carteras. Llega un minuto en que el mall ya te queda chico, Y era muy encantadora, o sea, ella tenía un poder, tiene un poder de encantamiento. Me gustaba, era algo que yo no podía controlar, porque con un trastorno. Evidentemente levantaba sospecha de más porque venía vestida de doctora, siendo que ella no es médico. Se hacía llamar la Scarlett Johansson chilena. Con varias cirugías estéticas realizadas en los últimos años, intentaba imitar a la famosa actriz norteamericana de películas como Los Vengadores y La Isla. Era precisamente su belleza y su extrovertida personalidad la que les permitió entrar en el mundo de la socialité, codeándose con reconocidos personajes de la televisión y el teatro.
Tipa encantadorcísima, tenía un encanto y un poder de amorosa. Yo estuve en su casa, estuve con su perro, salí un par de veces con ella y se producía mucho para ir a las fiestas, En algún minuto tuve una obsesión también con el tema de la imagen, muy fuerte. No reconocerme, en el mirarme y no ver lo que todos veían. Que ella estaba bien, que era bonita, que estaba flaca. El rostro, la cara es la misma de siempre, o sea, son mis ojos, mi nariz, todo. Yo no me he operado la cara en el fondo. Pero sí, obviamente, en algún minuto me inyecté botox, vitaminas. Fotos con actrices eran su carta de presentación para realizar grandes compras en tiendas y joyerías del sector oriente. Varias actrices, pucha, la Natalia Valdebenito, de la Marcela, ¿cómo se llama esta actriz? La Marcela del Valle. Entonces ella se fue haciendo amiga y era muy encantadora, o sea, ella tenía un poder, tiene un poder de encantamiento, porque, o sea, la mayoría de los estafadores tienen eso, que son tipos totalmente carismáticos. Y ella era una tipa carismática, guapa, quizás un poquito muy operada, y siempre te querían regalar algo. Entonces, por eso digo con esto Ferragamo, ponte tú, me acuerdo comentar con otras actrices, topero, te marco las cejas, y su marido era médico. Tú, por ser señora médico en un banco determinado, ponías un pie en el banco y te entregan una tarjeta con 50 palos. Y en el fondo me fui endeudando, o sea, gastando plata. Primero la tarjeta de 50 palos ocupaba, no sé, 2 o 3 semanas. Una impulsividad. Su forma de operar era siempre la misma, aparentaba ser una mujer millonaria y llegaba a las prestigiosas boutiques en lujosos autos, conversaba con los dueños y realizaba una primera compra cercana a los 500.000 pesos. Ya con la confianza ganada, cometía el fraude, entregando cheques de cuentas cerradas. La plata la gasté, no tengo en el fondo otra cosa que no sean las carteras, las joyas. Modus operandi siempre era más o menos el mismo. Ella iba un día, se ganaba la confianza de las personas que se encontraban en el local, entregaba los cheques de las cuentas corrientes que estaban cerradas o que eran falsificadas y con posterioridad ella les pedía que lo cobraran en una fecha en la que ella ya pudiera en el fondo tener el dinero en efectivo respecto de las especies que ella había obtenido de forma fraudulenta. Los cheques utilizados por Carolina Leiva para realizar el fraude eran de su esposo, un conocido traumatólogo de nombre Jorge Valenzuela. Lo conocí a mediados del 2009, ya mi hija tenía 6 meses. Él es médico, sí, digamos, él es mucho mayor que yo, es 53 y yo tengo 24. La vida empieza a cambiar un poco en todo aspecto, no solamente en el tema económico. Pagó con cheques del marido el auto. Yo me enteré de esto porque los fui a recuperar a mi banco, los cheques. Y ahí me di cuenta de que los cheques eran de su marido. Me puse en contacto con él me dijo que todo se iba a solucionar, que evidentemente en una cuenta cerrada hace 3 años. Ella con un mandato general que supuestamente le di yo a ella, ella pudo vender ese auto a una automotora y la automotora lo vendió a otra persona. Por lo tanto, en este caso me estafó a mí, estafó a la automotora, porque la automotora le pagó mi auto y estafaron a la persona que compró mi auto. El mandato que habría utilizado Carolina para vender el vehículo de Carlos también era falso. Se trataba de una copia de otro documento que tenía su madre. Un mandato igual de falso que habría ocupado para impedir un millonario crédito a nombre de su cuñada. Solicitó cerca de 606 millones de pesos a nombre de una cuenta corriente que habría abierto usando datos falsificados y usando un mandato falsificado de parte de su cuñada. Se falsificó todo, desde las liquidaciones de sueldo mías, de mi marido, no sé, títulos. Esa documentación fue entregada al banco directamente por el gerente del Banco Nacional. De hecho, eso es lo que está en la carpeta investigativa. Te estoy hablando desde la verdad jurídica. Las estafas de Carolina, según pudo constatar la PDI y la Fiscalía, superarían los 3.000 millones de pesos. Entre los afectados figurarían 3 bancos y 6 personas particulares, pero su estafa no solo eran por falsificación de documentos e instrumento público, sino también ella decía ser profesional de la salud y de la Fiscalía, roles que nunca habría cumplido.
Y yo tuve una clínica, efectivamente tuve una clínica al lado. Yo nunca atendí a ningún paciente. Yo sí dije muchas veces que era coordinadora médica, porque eso era mi trabajo. Carolina vivió hasta el 2016 en este lugar, donde fue detenida por la PDI. En aquella época, ella ya cumplía arresto domiciliario por el delito de estafa, desde septiembre del 2015, cuando fue formalizada junto a su marido. En ese entonces, el monto de lo defraudado ascendería, según los investigadores, a los 1.700 millones. Llegó un minuto en que yo, financieramente, entre Jorge y yo teníamos una carga crediticia muy alta, 700 millones, 1.000 millones, y ya los teníamos copados como personas. Compraba en el extranjero, compraba donde las Arica, mucho, 20 millones. La mayoría de las cosas eran ropa, las colecciones nuevas, tarjeta, línea de crédito, un millón de cosas. Carolina, al momento de ser detenida en marzo del 2017, tenía muy pocos bienes y dinero. La mayoría de la plata que había acumulado por sus estafas ascendería a los 3.000 millones. ¿Cuáles eran los lujos en que se gastaba el dinero? Viajando, cambiando autos, muchos autos, cada 6 meses, porque me gustaba otro auto, o sea, o porque lo quería cambiar en ese momento. Sus prendas eran de exclusiva ropa italiana y qué decir de sus joyas. Solo como muestra de su fanatismo por las alhajas, es una millonaria boleta que se le encontró por más de 2 millones de pesos por la compra de anillos. Le gustaba vestirse bien para codearse con personajes famosos en eventos y fiestas sociales. La verdad es que yo no tengo nada que ver con el ambiente del espectáculo, o sea, yo desarrollé amistades con gente que sí, trabaja en la tele, te fijáis. Recuerdo que en esa época, no sé, pues la Bego estaba en una teleserie del 13, ponte tú, y mi peluquero de esa época tenía, no sé, estaba como a cargo de la dirección artística, le hacía los pelos a todas las actrices, y la verdad es que yo siempre llegaba con mi hija, ¿cachai? A la peluquería, iba mucho. Y me las topaba ahí, po. Y en el fondo, claro, con algunas llegué a desarrollar lazos afectivos súper profundos y bonitos. El ambiente artístico en general a lo mejor son igual arribistas, o sea, les gustaría en el fondo verse reflejados tal vez en lo que yo externamente pudiera haber parecido en ese momento. Una galla súper excéntrica, ¿cachai? Una galla con muchas lucas, muy bien vestida. ¿Cómo será la vida esta mina? ¿Cachai? Yo creo que eso. Una de las últimas estafas cometidas por esta ladrona de guante blanco sería contra un taxista a quien le habría estafado por 300.000 pesos. El tema del taxista fue un tema de que yo no pude cubrir, ¿cachai? Las lucas. Él me llevaba todos los días a firmar a la comisaría 337.000 pesos. Y no le pagué porque no tenía en ese momento. No tenía, de verdad que yo estaba con cero ayuda económica de mi exmarido. Así fue como esta fanática de las cirugías y las joyas se dio la gran vida. Una mujer que llamaba la atención por su belleza y a quien la policía describió como muy simpática y preocupada por su apariencia.